En Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Seguimos contándoles actualidad en la sintonía de Radio Tudela es radio y hablamos de que en tiempos recientes hemos visto cómo las vacunas han cobrado aún más relevancia, especialmente con la pandemia. Sin embargo, su importancia va más allá de una sola enfermedad. Hoy vamos a explorar por qué la vacunación sigue siendo clave para un futuro más saludable para todos. Y para ello hemos invitado a la responsable del área de cuidados de atención primaria de Tudela, Blanca Sánchez Burgaleta, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por estar con nosotros y lo cierto es que es algo que poco a poco en la sociedad está cogiendo mayor importancia, pese a que hay personas que están totalmente en contra, por los motivos que sean. Así es, Paul. Muy cierto todo lo que dices. La vacunación es algo importantísimo, es algo fundamental y yo lo definiría además como un acto solidario. Porque muchas veces no nos damos cuenta con las personas que tenemos alrededor, que estamos alrededor, estamos con una infección, podemos pasárselo a ellas y son esas personitas de riesgo que al final se complican, ¿no? Entonces, aparte de acto solidario, es un acto que nos favorece a nosotros porque nos inmuniza, nos protege contra esas infecciones y nosotros protegemos a esa población. Entendemos que te tocará hablar con muchos profesionales, veréis un poco cómo está yendo la evolución. Luego vamos a entrar en materia, ¿no? Porque el motivo de esta entrevista está dirigida en la campaña de vacunación que comienza en breve, pero antes, si te parece, ¿no? Esas conversaciones que tienes con compañeros tuyos, expertos, cómo va evolucionando, en fin, ¿qué comentáis en estos momentos? Pues la vacuna de la gripe es una vacuna que la quiere la mayoría de la población. Pero no sé por qué la vacuna del COVID, como bien has dicho al principio de la entrevista, las personas piensan, ¡buah, fíjate, antes no daban tantos infartos o no las personas no se morían tan pronto o tan rápido, ¿no? Entonces es como que quieren achacar un poco esa culpa a lo que es la vacuna, ¿no? Que les da tanto miedo de ponerse. Pero si nos ponemos a pensar... vamos evolucionando, ¿no? El mundo va evolucionando, cada vez tenemos más técnicas, tenemos más pruebas complementarias que podemos realizar y, por lo tanto, nos damos cuenta o podemos identificar causas de muerte que antes realmente no podíamos identificar. Y yo te puedo decir que ninguna de ellas podemos decir hasta ahora que ha sido causa de la vacuna del COVID, por ejemplo, que es lo que tanto miedo nos da a la población. Y además es que vemos que sí que la población tiene miedo a la vacuna del COVID, cuando realmente no tenemos hasta el momento nada que nos esté diciendo que sí que está dando problemas. Pues hoy vamos a profundizar sobre la vacunación, como hablamos en este caso de la gripe, porque va a comenzar esta vacunación y queríamos conocer el periodo en el que se va a llevar a cabo. Bueno, ahora la campaña de la gripe ya va unida a la vacuna también del COVID-19. Se va a integrar en la campaña de todos los años. Entonces, la vacunación dará comienzo el día 14 de octubre y finalizará el 29 de noviembre. Pero algo importante, no nos tenemos que preocupar porque no hayamos podido coger cita en esas fechas. Hasta el 30 de abril podremos seguir vacunándonos. Quien prefiera podrá vacunarse de la gripe, quien no se podrá vacunar únicamente del COVID y quien quiera las dos, pues las dos. O sea, no va a haber una obligación de si te pones una hay que poner otra. Algo que entendemos que tiene un motivo y también nos gustaría saber a quién va dirigida esta vacuna. Pues esta vacuna va dirigida sobre todo a dos grupos. El primer grupo son aquellas personas que por sus motivos, por la edad, tienen mayor riesgo de complicarse si cogen una de estas infecciones, y luego va a un grupo de profesionales que son aquellos que nos ayudan cuando nos ponemos malos, ¿no?, a mantener lo que son ese impacto en la sociedad y mantener estos servicios críticos de este tipo de personal, como pueden ser personal de ambulancia, personal sociosanitario que trabaja en las residencias, bomberos.
Cuestiones también que son para un carácter público que al final están más expuestas por los motivos que sean, ¿no? Así es, así es. Y en el primer grupo que hemos nombrado, en el de mayor riesgo a complicaciones, ahí tenemos la población mayor de 60 años que entra en esta campaña inicialmente, los menores de 60 por sus condiciones de riesgo, embarazadas y también en la fase de puerperio hasta más o menos los 6 meses, personas convivientes con aquellas personas que están inmunodeprimidas, o luego también personas entre los 5 en adelante, entre los 5 años en adelante, que están en centros de discapacidad o centros internos. Todas esas personas es fundamental que procedan a ponerse la vacuna. Y si te parece también nos gustaría saber desde cuándo se va a poder coger la cita y cómo. Vale, bueno, la cita ahora mismo ya se puede coger desde el día 30 de septiembre. Se va a recibir un SMS, estos SMS se van a mandar por grupos de población, porque nos interesa que los más mayores sean los primeros que puedan acceder a estas vacunas. Entonces, la primera semana del 30 de septiembre, fíjate, mandamos casi 8.000 SMS a la población. Se mandaron a los mayores de 80 y luego familiares de personas institucionalizadas. Bueno, mejor dicho que familiares, los familiares de las personas institucionalizadas, muchas de ellas nos dejan su carpeta de salud para poder recibir ese SMS. Después, esta nueva semana, empezamos con la franja de los 70 a los 80 años, que también van a recibir su SMS. Y luego ya dejamos como un poco de descanso de 2 semanas para que dé tiempo a vacunar a todas estas personas en un primer momento y ya daríamos paso a los mayores de 60 hasta los 69 años que recibirán ese SMS. Entonces, ¿quiénes van a poder coger cita por carpeta de salud? Estas personas que han recibido su SMS. Las personas que no lo reciban no podrán coger cita por carpeta de salud, o bien porque no pertenecen al grupo de riesgo de ahora mismo mayores de 60, o bien porque pertenecen a otro grupo de riesgo que no va a recibir SMS, como sucede en la edad infantil. Estos niños no van a recibir SMS, casi no lo digo, Paul. Los mensajes de texto. Eso, los mensajes de texto. Entonces, estos sí que tendrán que llamar a su centro de salud para coger cita con pediatría. Pero los mayores de 60 que reciben el SMS podrán coger tanto por carpeta de salud como por vía telefónica o presencial en el centro de salud. Importante. Los que cogen por vía telefónica sí. Tendrá que ser en un horario de 10 a 3 de la tarde. De 10 a 3 de la tarde es la cita telefónica. Y sobre el tema de las citas, una vez que entendemos que ya, como nos has dicho, 8.000 SMS han recibido a las personas de más de 80 años, luego vendrán las de 70, después de las de 60. Así es. En fin, ahí entendemos que habrá un horario establecido. ¿Qué importancia tiene que vayan a la hora? Pues importante no colapsar las líneas telefónicas de los centros de salud, porque en esas 2 primeras horas es cuando más llamadas se reciben al centro de salud de personas que necesitan por diferentes motivos ser vistas en el centro de salud. Si nosotros empezamos a llamar para coger cita, igual se nos puede escapar una persona que realmente necesita ser vista en ese momento en su centro de salud. Entonces, por eso debemos de cumplir este horario de 10 a 3 de la tarde. Hecho para pedir la cita. Hecho para pedir la cita. También nos hablabas de que los SMS, los mensajes de texto, el día 30 los ha recibido todo el mundo. Puede que haya alguna modificación. ¿Qué queréis explicar acerca de esto? Vale, los SMS lo van a recibir únicamente, como hemos dicho antes, Paul, aquellas personas, ¿vale?, que tienen CIDNA o que tienen un médico, ¿vale?, establecido. Aquellas personas que no tengan médico no van a recibir ese SMS. Entonces tendrán que llamar a su centro de salud y en su centro de salud les explicarán cómo se va a proceder a esa vacuna. Pero todo el mundo que tenga un médico referente, ¿de acuerdo?, en el centro de salud, recibirá ese SMS y únicamente le pondrá que llame a su centro de salud o bien que coja por carpeta de salud
para coger su cita, nada más. Muy bien, bueno, pues está claro estas cuestiones y que anteriormente nos comentabas, Blanca, que puede que haya dos vacunas, que hay algunos que tengan el COVID-19, que quieran vacunarse frente al COVID-19 y también de la gripe. En fin, ¿tiene que pasar algún tiempo entre vacuna y vacuna? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, de la gripe realmente no tiene que pasar ningún tiempo porque cuando la hacemos realmente es de un año a otro, entonces es la campaña de la gripe. Sí que algunas personas nos han preguntado, oye, pero yo he pasado la gripe hace nada, ¿no? ¿Me puedo vacunar? Claro que te puedes vacunar siempre y cuando hayan pasado mínimo 2 semanas de haber pasado la gripe. En cuanto al COVID, es un poquito más diferente porque aunque lo hemos ya establecido dentro de la campaña, sí que ha habido personas que se han vacunado del COVID un poquito más en distintas fases, como de fases, porque ya que hemos hecho, como te dije, ¿cómo te explicaría yo? Pues para los más mayores, institucionalizados, hemos hecho como una dosis recuerdo extra. Entonces nos podemos ver con que no hayan pasado esos 3 meses después de la última dosis de vacuna. Entonces, para el COVID ha tenido que pasar 3 meses desde la última dosis de vacuna y si hemos pasado la enfermedad, ha tenido que pasar también 3 meses de haber pasado el COVID. Ahora me puedes preguntar, pero si ya no nos hacen ni test ni nos hacen nada, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si he tenido un catarro y ha sido el COVID, ¿no? Vale, pues no pasa nada. Si nosotros no tenemos claro si ha sido el COVID o no, porque eso no se ha hecho la determinación y así debe de ser, no debemos de hacer ninguna prueba especial para saber si es COVID o no, porque ya el COVID es algo más dentro de todas nuestras infecciones respiratorias que tenemos, lo sumamos a una más. Por lo tanto, nos da igual que tengamos una infección respiratoria de vías altas que se llame COVID, que se llame gripe o que se llame de otra manera. Lo que sí importa saber es que si no tenemos claro si ha sido COVID o no, no pasa nada porque nos vacunemos. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Entonces podemos perfectamente ponernos la vacuna. Pero si ya lo sabemos, pues aconsejamos esperar esos 3 meses. Esa es la recomendación que se está realizando desde el área de salud de Tudela. Estamos escuchando a la profesional que ha querido venir a contarnos estos detalles que también yo creo que a veces se olvida, ¿no? Porque la gripe anda que no ha tenido cuestiones negativas en la vida, en nuestro entorno familiar. ¿Qué es la gripe? ¿Sí? ¿Cómo la podemos explicar a las personas que nos estén escuchando? Pues bueno, la gripe realmente es una infección respiratoria más y además que debemos de tener claro que es una infección respiratoria como es el COVID, otra infección respiratoria. Es verdad que la gripe vino prácticamente, lo que pasa es que ya lo tenemos olvidado, vino como vino el COVID, o sea, hubo muchísimas muertes cuando apareció la gripe. Lo único que ahora ya es algo que ya lo tenemos más conocido, que sabemos cuando viene qué hacer, ¿no? No lo vemos como algo extraño en nuestras vidas, es como que ya la tenemos de compañera en el día a día, pero sí que siguen siendo infecciones respiratorias que son tan sumamente importantes que debemos de tratarlas. Debemos de tratarlas en el sentido de que nos tenemos que acordar que se nos pueden complicar y sobre todo en las personas que tienen un factor de riesgo importante. Entonces, de ahí la importancia de que nos vacunemos. Y además es que son virus que es verdad que les encanta el frío. Y entonces, ahora que nos llega sobre todo la temporada del frío y estos cambios de temperatura, somos más propensos a poder contagiarnos. Y si encima no nos vacunamos, aún es mayor las personas que se contagian y por lo tanto mayor es el número de transmisión y ya no es que sea mayor el número de transmisión. Los virus, porque realmente la gripe es un virus, como es el COVID, es otro virus, no tiene nada que ver con las bacterias, con las infecciones respiratorias de bacterias, que las tratamos con un antibiótico y funciona muy bien. Para el virus, realmente, el único tratamiento que hay es dejar que desaparezca cuando él quiera desaparecer. Porque ni por mucho que tomemos antibiótico, paracetamoles, ibuprofenos, el virus va a estar ahí. O sea, no tenemos de decir, no, mándame antibiótico que seguro que se me va. No, el antibiótico es para las bacterias, no es para los virus el antibiótico. Entonces,
¿Qué nos pasa con la gripe cuando la tenemos? Que queremos que se nos pase cuanto antes, pero lo único que podemos hacer es mejorar la sintomatología, es decir, con un paracetamol, con un ibuprofeno y poquito más. O sea, tampoco podemos hacer mucho más. Y beber mucho líquido. Esto ya son consejos extras, Paul, que damos para la gripe, ya un consejo extra. Sí, pero son cuestiones, yo por ejemplo lo desconocía lo que estás hablando, ¿no? Que no es lo mismo cuando es una bacteria, que como bien has explicado sí que se puede hacer frente con diferentes medicamentos, pero cuando es un virus es cuando él se quiera ir. Exacto, él se tendrá que querer ir. Claro que cuando estas cosas se complican, los virus se complican, hay otro tipo de medicaciones, pero ya son medicaciones a un nivel mucho más avanzado, ¿no? No que podamos tratar nosotros en nuestras casas como no con podemos un antibiótico, tratar. ¿no? Exacto, exacto. No con un antibiótico. Exacto. ¿Alguna cuestión que quieras comentar más a la audiencia? Pues mira, igual sí que de la gripe querría hacer un poquito de insistencia porque sí que no he nombrado algún grupo que sería importante que se vacunaran. Dentro de los grupos que ya hemos mencionado anteriormente, me gustaría hablar de los fumadores, que sería importante que se vacunaran. Después de aquellos profesores de educación infantil de 0 a 5 años que están en guarderías, que no hemos comentado nada. También es importante que accedan a ponerse a sus centros de salud la gripe, porque claro, nos tenemos que acordar que estas personas no van a recibir SMS, pero nos interesa que se vacunen, ¿vale? Porque tenemos fumadores que no están en la franja de los mayores de 60, tenemos fumadores ya de 30, 40, 50, ¿no? Pero que tienen su riesgo por ser fumadores. Y luego, muy importante, decir de la gripe, la vacuna que tenemos para los más pequeñitos, que tenemos la vacuna intranasal, que ahora podemos evitarles un pinchazo. Ya no necesitamos pincharles. Es una vacunita que se mete por la fosa nasal, que a ellos no les provoca ninguna molestia, porque tú al niño no tienes que hacerle ni que deje de respirar, ni que se ponga en una posición concreta, al revés. Él está respirando normalmente y tú le introduces la vacuna sin ningún problema. Esta vacuna sí que es verdad que aconsejamos que los niños desde los 6 meses a los 59 meses se vacunen, pero también es cierto que solamente va a poder ser posible de los 24 meses a los 59 meses, el ponerse la vacuna intranasal. Y esto es un poco que me interesa, sobre todo del tema de la gripe, porque tenemos también otros tipos de pacientes, como por ejemplo personas con celiaquía, que también es importante que se vacunen de la gripe, porque también puede tener complicaciones extras. Y luego ya tenemos otro tipo de profesionales que trabajan con animales, que bueno, a ellos ya se les pasará la información desde su servicio laboral. Pero bueno, pienso que ya he dicho lo más importante de la gripe. Son muchas cuestiones las que hoy nos ha querido compartir a la audiencia de Radio Tudela Blanca Sánchez Burgaleta, que como hablamos es responsable del área de cuidados de atención primaria de Tudela. En fin, nos has hablado de muchas cuestiones, pero en resumen podemos tener claro que la vacunación no solo protege nuestra salud, sino que también es un acto de responsabilidad hacia nuestra comunidad, que lo has querido destacar también, ¿no? Y que al vacunarnos ayudamos a prevenir enfermedades y a construir un futuro más saludable para todos. La ciencia, también lo has querido decir, y la prevención están de nuestro lado y es nuestra mejor herramienta para mantenernos seguros. Así que, Blanca, de verdad, muchas gracias por haberte querido acercar hasta los estudios de Radio Tudela Radio. Y no sé, ¿querías decir algo más? Sí, por favor. Sí, se me olvidaba además lo principal. Bueno, quería recordar que hay un teléfono de consejo sanitario, de enfermeras de consejo sanitario, que están dispuestas a contestar todas las dudas que tengamos, ya no solamente de vacunación, sino cualquier otra duda de tipo sanitario. Y estas enfermeras están de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el 948 290 290, un teléfono importantísimo que tenemos que tener anotado en nuestras mesillas
y que aunque nos parezca mentira, cualquier duda que nos surja de tema sanitario, ellas nos lo pueden resolver. Pues lo vamos a repetir, 948-290-290, es el teléfono de las enfermeras que nos pueden atender, nos pueden dar su recomendación para dudas que podemos tener. Blanca Sánchez Burgaleta, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengas una feliz jornada y que vaya muy bien esta campaña de vacunación. A ti, Paul. Gracias. Y nosotros seguimos profundizando en la programación local de la sintonía de Radio Tudela es Radio. Muchas gracias por seguir acompañándonos.